Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Policía multa a 94 conductores en operativo contra excesos de velocidad. Lanzan proyecto piloto para instalar contenedores permanentes para las basuras. Sismo en el Perú dejó por lo menos 27 heridos. Un auto cae en un enorme cráter en Paraguay. Un niño rompe la laminita del Mundial de Messi. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales. Como sabemos, el cuerpo policial continúa realizando controles en distintas áreas específicas de nuestra isla, verificando cómo es el comportamiento de los conductores. Hace algunos días realizaron un control sorpresa, como es costumbre, y multaron por lo menos a 94 conductores por exceder la velocidad. Recientemente, agentes policiales del distrito de Aranguestad, junto con la unidad motorizada, llevaron a cabo un operativo de control de tránsito enfocado a detectar conductores que excedían los límites de velocidad. Las autoridades se ubicaron en diferentes puntos estratégicos para realizar las inspecciones y monitorear el comportamiento de los automóviles. Como resultado del operativo, un total de 94 conductores fueron multados por sobrepasar la velocidad máxima permitida. El Cuerpo Policial de Aruba informó que este tipo de controles continuará realizándose en distintos distritos de la isla como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito. Asimismo, la policía hizo un llamado a los conductores para que mantengan siempre sus documentos al día y disponibles al momento de la inspección. Las autoridades reiteran que un tránsito seguro es responsabilidad de toda la comunidad. Cambiando de tema, el día de ayer en una conferencia de prensa, el ministro Wendrick Cecilia, junto con la Autoridad de Turismo de Aruba, también junto con Ecotec y representantes del primer ministro, firmaron un acuerdo de un proyecto piloto que vendrá para nuestra isla, para lo que tratan la instalación de contenedores permanentes para que los ciudadanos puedan dejar allí sus basuras. Durante una conferencia de prensa que se desarrolló el día de ayer, se anunció la firma de un importante proyecto piloto enfocado en la instalación de contenedores permanentes para el depósito de desperdicios en espacios públicos. Esta iniciativa surge como respuesta a una problemática que durante años ha generado preocupación en la comunidad: la acumulación de basura y la presencia de pequeños vertederos informales en distintas zonas de la isla. El proyecto piloto fue presentado por el ministro Wendrick Cecilia en conjunto con la Autoridad de Turismo de Aruba, la empresa Ecotec y un representante del primer ministro Mike Eyman. Durante el encuentro se explicó que esta iniciativa busca reforzar la gestión de residuos y mejorar la limpieza en áreas públicas, promoviendo un entorno más ordenado y saludable para residentes y visitantes. Como parte del proceso, sabemos que también se ha desarrollado la activación del concepto Baki en Barrio, una propuesta que ha demostrado ser efectiva y necesaria, ya que en jornadas anteriores permitió que numerosos residentes pudieran deshacerse de sus desperdicios de una forma adecuada y organizada. La CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba, la señora Ronela Cruz, también estuvo presente en la firma del acuerdo, destacando el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y la limpieza de la isla. Señaló que para ATA es fundamental apoyar este tipo de proyectos, ya que la imagen y el cuidado del entorno forman parte esencial del atractivo turístico de Aruba. Las autoridades coincidieron en que mantener la isla limpia es una responsabilidad compartida y que este tipo de iniciativas buscan incentivar a la comunidad a colaborar activamente en la correcta disposición de los residuos, contribuyendo así a una Aruba más limpia y sostenible. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto dio un anuncio a través de sus redes sociales porque a partir del 1 de junio van a empezar a repartir el cobro de lo que trata el impuesto predial o el ROMPE 2026 a todos los ciudadanos. Es importante que verifiquen sus buzones.
El cobro correspondiente al impuesto territorial o predial o el grondbelasting del año 2026 ya fue emitido oficialmente con fecha del 1 de junio del 2026. En los próximos días, los contribuyentes comenzarán a recibir las facturas a través del servicio postal. Las autoridades recordaron que la legislación ofrece la opción de realizar el pago en un solo o mediante cuotas, según la conveniencia del contribuyente. Asimismo, recomendaron efectuar los pagos de manera digital a través de la banca en línea, seleccionando específicamente la opción de Bill Payment y No Transfer, para asegurar que los pagos sean procesados correctamente dentro del sistema administrativo. Por otro lado, las personas o empresas que no puedan cumplir con los pagos dentro de los plazos legales establecidos, ahora tienen la posibilidad de solicitar fácilmente un arreglo de pago mediante el portal digital Bo Impuesto. A través de esta plataforma, los usuarios pueden indicar el monto mensual que desean pagar, establecer la fecha del primer pago y guardar o imprimir el acuerdo realizado. Las autoridades explicaron que el monto mínimo permitido para acuerdos de pago es de 100 florines mensuales para personas particulares y 1,000 florines para empresas. Los contribuyentes que aún no cuentan con acceso al portal Bo Impuesto pueden comunicarse al 522-7423 o al 522-7424 para recibir asistencia y formalizar el acuerdo de pago. Iba tiene que cubrir casino de Ibaba World Cup 2026? Well, mais fácil. Como participar? Convocar membro por dia 27 de abril até o dia 22 de maio, para cada 200 points que você acumular para bocate, você vira ticket e assim na prenda aqui, com a mina que o dia 23 de maio para 8 horas da noite, na Wenkri Crystal Casino, nós estamos sacando 3 ganadores, da Colobaiwak, nossa irmã Isla Corsao Hunga, dia 25 de junho. A boca gana, lo dei banda pessoa extra cubo, camina, você vai desfrutar de 3 à noite na Wenkri Bethlehem e também para Baiwak e jogada de Corsao, dia 25 de junho próximo. Pues nós estamos guardando na Crystal Wenkri Easy por Casino para abo também pura boa sorte para Baiwak World Cup 2026 aqui na Wenkri Casino. Empezamos nuestra ronda internacional en el Perú, exactamente en Ica, donde en las últimas horas un sismo de por lo menos 6.1 grados en la escala de Richter afectó a los peruanos. 27 personas, según lo que reportaron las autoridades, resultaron heridas. Mira, Laden. Graba. ¡Guau! Fue este temblor. Deslizamientos de arena y paredes derrumbadas muestran la magnitud de los daños provocados por el fuerte sismo de 6.1 que remeció Ica. Pero no solo se trata de infraestructura. Más de 20 personas resultaron heridas y fueron llevadas a hospitales de la región para ser atendidas. Inicialmente tuvimos 13, ahora la información ya validada son de 27 heridos en 2 nosocomios de la región Ica. Y tenemos daños también en la infraestructura, ¿no? Como lo he vuelto a decir, ha sido el gobierno regional, su infraestructura, así como la universidad. La Universidad de San Luis Gonzaga también ha tenido daño. Los 2 centros comerciales que tiene Ica también han sufrido daño. Ha habido daños en vivienda. El movimiento telúrico provocó daños en diferentes estructuras, incluyendo autopistas. La característica de este evento ha sido básicamente que ha ocurrido a una profundidad bastante importante, lo cual ha hecho de que solamente la zona de Ica y alrededores tuvieran los mayores sacudimientos del suelo, pero somos un país sísmico y los sismos van a seguir ocurriendo en el país. Y creo que el evento hoy día nuevamente nos recuerda a todos que tenemos que estar preparados, ¿no? En las dunas de la Huacachina, un deslizamiento de arena quedó registrado en videos, hecho que generó pánico entre la población. De igual forma sucedió en la urbanización La Palma, luego que la pared de una vivienda de adobe colapsara. Ustedes han tenido que apuntalar ahí, ¿no? Sí, ya se ha apuntalado. Ha corrido el techo. Esta pared, las paredes que están allá. O sea, en esta habitación no se puede permanecer ya. Los daños también se registraron en el cementerio de Zaraja, luego que todo un pabellón se derrumbara dejando expuestos algunos féretros. Horas más tarde se produjo una réplica de 4.1 a 28 kilómetros de la región y con una profundidad de 62 kilómetros. Al lugar llegó el ministro de Defensa Amadeo Flores para recorrer algunos de los principales puntos afectados por el sismo.
Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay, en donde un conductor, al parecer por las inundaciones, por culpa de las lluvias, no vio un enorme cráter que se encontraba en la vía y se cayó con su vehículo. Don Medardo Olmedo comenzaba su jornada laboral como conductor de plataforma cuando apenas a unas cuadras de su casa terminó cayendo con su vehículo a un enorme cráter que se generó sobre la calle Pozo Favorito del barrio Central. Aparentemente caños de la ESAT reventaron en el sitio, generando que el suelo comience a ceder y con el paso de los vehículos se formó el enorme pozo. La víctima se lamentó tras lo ocurrido, señalando que la actual intendenta de la ciudad no soluciona el problema de las calles en mal estado, dejando desprotegidos a los ciudadanos para que ocurran este tipo de accidentes. Estaba buscando un cliente, me estaba yendo para traer un cliente para ir hacia el palacio. Y me caí y me sorprendió porque todo el día yo paso por acá, pero hoy amaneció este pozo. Y realmente es una vergüenza que tengamos así una ciudad cercana a la capital. Imagínate, de aquí a un año me parece que no vamos a tener más ruta. Hay que buscar caballo, tractor para andar acá. Es una pena, legalmente es una pena porque a esta señora poco o nada le interesa su ciudad. Y vamos a Ecuador porque en las últimas horas un rapero de este país al parecer tenía cuentas pendientes con las autoridades de su país y allí lo detuvieron. Pues ahora el prontuario que le mencionaron, según lo que indicaron, le daría para que pagara cárcel. Del escenario a la cárcel, el cantante urbano New Gerson, de 26 años y oriundo de Ventanas, provincia de Los Ríos, firmó hace 2 meses con la disquera Universal Music Colombia para potencializar su carrera en el género urbano y el trap. Es el primer trapero ecuatoriano en llegar a esta firma y en redes sociales sus videos acumulan millones de reproducciones, pero ahora enfrenta un proceso por presunta asociación ilícita junto a otras 8 personas detenidas en San Borondón. La captura ocurrió durante un allanamiento en Ciudad Celeste el fin de semana, mientras la policía seguía la pista del robo de un camión con más de 100 televisores de alta gama, ocurrido a inicios de mes. Ellos están vinculados a los choneros y hemos podido desarticular justamente para trabajar por la seguridad de quienes se transportan por las carreteras del país y quienes están presuntamente vinculados no solamente a actividades de narcotráfico, sino actividades de microtráfico. Dentro de la vivienda donde se encontraba el cantante, los uniformados hallaron televisores relacionados con el robo, un arma de fuego, fentanilo y otros indicios. En la audiencia de formulación de cargos, la defensa de Gerson aseguró que el artista estaba en la casa como invitado o presentando un servicio artístico. También entregó el contrato firmado con Universal Music Colombia para que se defienda en libertad. Pero la jueza dictó prisión preventiva para todos quienes fueron trasladados hasta la penitenciaría del Litoral. Mientras el proceso avanza, en redes sociales circula este video del cantante publicado hace una semana durante una presentación en la Isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Y nos vamos a la República Dominicana porque, según lo que anunciaron recientemente las autoridades, el nuevo Código Penal le daría a los feminicidas por lo menos 40 años de cárcel. Y es que sabemos que en la República Dominicana son más y más los casos en donde lamentablemente violentan a las mujeres. Las alarmantes cifras de feminicidios continúan dejando una estela de dolor e indignación en el país. Realmente, pues el sistema ha fallado a la mujer dominicana, eso es muy doloroso. Al reconocer estas debilidades, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el gobierno trabaja junto a distintas instituciones en nuevas estrategias para fortalecer la prevención y revisar las políticas de atención. Nosotros no podemos seguir permitiendo una muerte más, un feminicidio más. Y para eso tenemos que trabajar la sociedad completa. Eso tiene que empezar desde educación para educar a nuestros niños, a nuestras niñas. De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo que el Congreso respondió al delito tipificando los feminicidios con penas de hasta 40 años en el artículo 93 del nuevo Código Penal, aunque admitió que el problema requiere reforzar las acciones contra este tipo de violencia. Una gran parte de las medidas legales ya el Congreso Dominicano la tomó, porque en el Código Penal hay penas bastante severas para los feminicidios. Tenemos que tomar otras medidas, ciertamente,
y estamos trabajando con ellos, con todas las mujeres que pertenecen a la Cámara de Diputados y estamos respaldando estas reformas que están proponiendo nuestras distinguidas diputadas y senadoras. En medio del debate, el Senado cuenta con nuevas iniciativas como el proyecto Alerta Mujer, impulsado por el senador Cristóbal Castillo, y otra propuesta del senador Pedro Catrein, para destinar recursos de bienes decomisados a casas de acogida y programas de protección para víctimas de violencia. Estamos proponiendo una modificación de la ley 6023. Esa ley permite una captación importante de recursos al Estado a través de esas modalidades establecidas en esa ley, y eso va a permitir, que tengamos una mayor efectividad para hacer políticas educativas en las escuelas, para hacer también centros de acogida para hombres. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sobrevivir al cáncer implica desafíos emocionales. Rutina de entrenamiento de abuelitos. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei da way. Paga online, com online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Ay, dal pes controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywak. Bye-bye. Llega, may bispa ito mata na. Buen día, Mayo. En mata na, ahí tiene problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. Bye. Vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi llega. Me te voy a botar Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, Una no está vai. choose a flight. Bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam. Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo. Aruba Airport, con la actividad velocidad. En porta principal del Caribe. Vos vacanzi da cominciare. Aruba Airport, quello tuo dia marcia danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidade. E batendo cama com o Ingrid Casino da Ibaba World Cup 2026? Well, mais fácil. Como participar? Uma convocante membro por o dia 27 de abril até o dia 22 de maio, para cada 200 points que você acumular para bocate, te vira ticket e assim na prenda aqui, com a mina o dia 23 de maio para 8 horas da noite, na Ingrid Crystal Casino, nós estamos sacando 3 ganadores, uma com o Baiwak, nossa irmã Isla Corsão Hunga, dia 25 de junho. A boca gana, lo está bando persona extra cubo, camina, você vai desfrutar de 3 à noite na Wayne Creek Bethlehem e também para Baiwak e jogada de Corsão dia 25 de junho próximo. Pues nós estamos guardando na Crystal Wayne Creek Easy por Casino para abo também pura boa sorte para Baiwak World Cup 2026 aqui na Wayne Creek Casino.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchas personas en el mundo han tenido que padecer lo que implica un cáncer. No solamente pues esto tiene implicaciones emocionales, implicaciones físicas y también para lo que trata la familia. Sin embargo, según lo que han señalado algunos expertos, la parte del ánimo juega un rol importante. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Sobrevivir al cáncer es complejo, pues hay transición, cambios y a veces muchos ajustes que hacer, porque hay que aprender a adaptarse a la nueva normalidad que conlleva esta enfermedad. Aunque la experiencia puede variar en cada persona, generalmente lo primero son los desafíos emocionales. El temor de que pueden haber unas secuelas, unos efectos secundarios del tratamiento que recibió, que muchas veces los efectos secundarios son durante el tratamiento, pero hay otros efectos secundarios que pueden ocurrir luego, inclusive haber pasado años del tratamiento, o cómo manejar, ¿verdad?, esos efectos secundarios que muchos de ellos desarrollan, como es la neuropatía periférica, que desarrollan muchos de estos pacientes. Una vez se toca esa campana, también está presente esa nueva perspectiva de vida, en donde se puede experimentar alivio y gratitud, pero también culpa o dificultad para reincorporarse a su nueva realidad. En algunos pueden presentarse secuelas como fatiga, dolor crónico u otros, así que el ejercicio se recomienda para acelerar ese proceso de recuperación. Elementos importantes de la actividad física es que la actividad física ayuda al estado emocional, a la reducción del estrés. La actividad física también pues ayuda a que el cuerpo, ¿verdad?, mantenga esa agilidad, mantenga esa flexibilidad y mantenga ese ritmo. Y algo bien importante es que la actividad física sabemos que ayuda también al manejo y el control de peso. Así que si tenemos problemas de sobrepeso o de obesidad o tenemos el riesgo de desarrollar un sobrepeso, sabemos que el sobrepeso está relacionado con muchas condiciones crónicas y dentro de ellas también está relacionada la condición de cáncer. Además, la actividad física aporta a mejorar el sueño, sensación de bienestar, disminuye la ansiedad, la depresión y la autoestima más alta. Otro asunto que no puede dejarse a un lado es la alimentación. Para el paciente de cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del tratamiento que haya recibido, las nutricionistas oncólogas establecen, ¿verdad?, un plan de alimentación, que es un plan de tratamiento, pero basado en alimentos, que debe seguir. En nuestra sección de las más virales les mostramos el pánico que vivieron varias personas al momento en que se fue la luz en un lugar donde estaba una montaña rusa, en un parque de diversiones, y tuvieron que bajar literalmente a pie desde la montaña rusa. El plan de diversión para decenas de personas se convirtió en una pesadilla cuando usuarios en un juego en una montaña rusa, que de acuerdo con allí las autoridades alcanza unos 75 metros, es descrita como la atracción más alta del parque, tuvieron que ser desalojados a pie de la estructura debido a una falla eléctrica. En los videos compartidos por los asistentes se observa personas caminando por las escaleras de emergencia instaladas junto a la estructura en una evacuación que generó comentarios y preocupación entre los usuarios de las redes. Aunque las imágenes provocaron alarma, reportes que citan a un portavoz señalaron que todos los visitantes fueron escoltados de forma segura de la atracción. La causa del apagón fue atribuida por el parque a una cuadrilla externa en construcción que hizo contacto con una línea eléctrica subterránea. Un primer reporte local había señalado que el parque experimentó un problema técnico interno y que cerró de forma anticipada. Y si de imágenes virales se tratan, vean a esta mujer que a través de sus redes mostró la rutina de entrenamiento que realizó con sus abuelitos. Acompáñenme a entrenar a mis abuelos, dijo Mika en un video que publicó en sus redes, y decidió usar su título de profesora de educación física para ayudar a sus abuelos, Omar y Juan, a estar sanos y en forma, y les preparó una rutina de entrenamiento. Mostró en detalle los ejercicios que eligió, cómo los guió y acompañó en el proceso, y los usuarios quedaron profundamente conmovidos. La joven llegó a su casa de los abuelos y les dijo: ¿estamos listos? Allí ellos se mostraron entusiasmados
entusiasmados, comprometidos y dispuestos a hacer lo que su nieta les propusiera. La rutina que armó en el patio inició con un trabajo de brazos, luego incorporó 2 sillas para que pudieran pararse y sentarse varias veces y también usarlas de soporte para levantar las piernas. Ambos siguieron todas las indicaciones al pie de la letra y las personas la felicitaron en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestros amigos del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix que nos conectan hacia Argentina gracias a Aerolíneas Argentinas. Aruba, es momento de descubrir Buenos Aires. Ahora nuestra comunidad podrá volar directo con Aerolíneas Argentinas y vivir la magia de la cultura porteña. Recorre sus barrios históricos, disfruta el tango, prueba un auténtico asado argentino y déjate conquistar por su increíble gastronomía. Una conexión directa para exploradores, sabores y nuevas experiencias. Para más información ingresa a www.airportaruba.com. Y hablando de historias virales, les mostramos el polémico bar que se viraliza en España, en donde no solamente por un precio de casi 100 euros, las personas podrán realizarse la mayor cantidad de tatuajes que deseen. La industria del tatuaje en España experimenta una transformación radical con la llegada del primer formato de buffet libre, una iniciativa que ha generado reacciones. El concepto, en otras dinámicas de consumo masivo, permite a los usuarios acceder a una tarifa plana de 99 euros para tatuarse de forma ilimitada durante un tiempo máximo de 2 horas. El evento, organizado por un estudio ubicado en Madrid, ha congregado a decenas de jóvenes atraídos por la posibilidad de decorar su piel con varios diseños por un importe que habitualmente apenas cubriría una sola pieza mínima en el mercado convencional. En una nueva dinámica, tanto el tamaño como el diseño es de libre elección por el cliente. Durante la jornada, los tatuadores trabajan con cronómetro riguroso para optimizar cada minuto, permitiendo que el cliente salga del establecimiento con varias marcas nuevas en su piel, siempre que el tiempo reglamentario lo permita. Y los dejo con la fiebre del Mundial, pues vean a este pequeño niño que al momento de abrir las laminitas del álbum Panini del Mundial, rompió la de Lionel Messi, sin embargo tuvo un final feliz. Este video acumula casi 3 millones de reproducciones y muestra allí la repercusión que tuvo cuando un niño rompe el paquete del Mundial y rompió la figurita de Messi. El niño se volvió viral en TikTok luego de compartir un desafortunado momento que mientras abría un paquete de figuritas del álbum del Mundial, en medio de la emoción, terminó rompiendo accidentalmente a Lionel Messi, una de las más buscadas por los fanáticos de Panini. El video tuvo tanta repercusión que incluso reaccionó MrBeast como uno de los creadores de contenido más populares. La situación generó una ola de comentarios y muestras de ternura hacia este niño que terminó llorando tras darse cuenta de lo que había pasado. Sin embargo, no todo terminó allí. Como se puede ver, allí aparecieron varios mensajes, pero también ayuda a este pequeño que recibió al final un regalo que él no esperaba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. En redes sociales no se los olvide seguirnos. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.